Capítulo 38. Un alma partida entre la piedra y el mar. La noche había caído sobre el puerto, oscura y densa como el peso que le oprimía el pecho. Las palabras gruesas y las miradas hostiles de los hombres del astillero aún le quemaban la mente. Algunos la trataron como un estorbo, otros, con sonrisas torcidas, le ofrecieron subir a cambio de un precio que la revolvía por dentro. Pero el rechazo más amargo fue cuando se negaron a permitir que Fenrir la acompañara. Se agachó junto a la loba, rozando su pelaje con dedos temblorosos. «No puedo dejarte», susurró. «No después de todo este tiempo». Fenrir movió la cola con fuerza, como si comprendiera cada palabra. Signe compartió con él un trozo de carne seca, y luego se recostó contra la pared rugosa de un edificio, buscando abrigo y calma en aquella sombra. El cansancio hacía pesado cada pensamiento, nublaba sus opciones y la incertidumbre la asfixiaba. Un gruñido bajo salido del pecho de Fenrir la sacudió. Su instinto despertó al instante, sujetó firme el collar y con la otra mano rozó la daga oculta en su bota. Pero el perro no se calmó. Sus ojos brillaban fijos en un punto invisible, tensos y alertas. De repente, Fenrir tiró de la correa y saltó adelante con un rugido que retumbó en el aire. Olfauder, sobresaltado, dio un paso atrás inquieto. Signe se puso en pie de un salto, daga en mano, la otra lista para contener o defender. Entonces, desde la oscuridad, una voz quebrada cortó el silencio. «¡Ayuda!». «Fenrir, quieto», ordenó Signe, el corazón latiéndole con fuerza. No sabía si debía prepararse para atacar o para salvar a alguien. Fenrir, aún con el pelo erizado, retrocedió obediente mientras Signe miraba al niño encogido en el suelo. Él apartó el brazo que cubría su rostro, y ella vio que la manga rota del abrigo era la misma que llevaba el chico. No sabía si Fenrir lo había herido, pero el miedo predominaba en sus ojos. «Levántate», ordenó sin perder la calma. El chico tembló y la miró con terror. «¿Me va a despedazar?». «Solo si yo lo ordeno», respondió Signe alzando una ceja. «¿Me obedecerás?». Eiriker, como dijo llamarse, asintió despacio. Al ponerse de pie, su abrigo raído dejó ver otra manga desgarrada y una cuerda que le ceñía la cintura. Era un saco de huesos, con ojos oscuros y pelo enmarañado. Signe contuvo el impulso de abrazarlo, darle comida, sacarlo de aquella miseria. «Vacía tus bolsillos», pidió firme. Él se encogió y gritó, pero una señal de Signe y la amenaza del lobo mostrando los colmillos lo hicieron ceder. Con manos temblorosas se quitó el abrigo y se lo entregó. Signe palpó los bolsillos, pan duro, carne seca, unas piedras negras y en un escondite 4 monedas de plata envueltas para no sonar. Había robado, claro, pero su aura hablaba de vergüenza y resentimiento, no de avaricia. «Trabajo cuando puedo», dijo Eiriker. «Pero si no, hago lo que debo». Ayudaba en los muelles, hacía recados para marineros y cuando no tenía trabajo, robaba. En sus ojos había desafío y desesperanza, pero también algo más, utilidad. Potencial. Después de un instante, Signe le devolvió el abrigo. «Te pagaré por ayudarme». Él la miró desconfiado. «¿Vas a denunciarme?». Signe negó y le ofreció un trato, ayudarla a conseguir un barco para ir a Vikarstrand para ella, Fenrir y Olfauder. A cambio, una oportunidad que nunca había tenido, trabajo y un techo en el astillero de su tío en las Skeldaroy. Eiriker vaciló, pero la esperanza brilló en sus ojos. Prometió esforzarse, comer poco, no ser una carga. Entonces Signe vio la caja de madera cubierta con una manta raída. «¿Es esa tu casa?», preguntó en voz baja. Él apretó los puños, orgulloso. «Sí». Signe contuvo las palabras de consuelo que quería darle. En su lugar, ofreció acción. «Vamos a buscar un barco», dijo firme. Con Fenrir a su lado, emprendieron el camino hacia un futuro posible. Capítulo 39. La tierra que nos niega.
Taran desmontó junto al lago con el corazón encogido. A pesar de las sombrías advertencias de su hermano y tío y de sus propios reproches, esperaba encontrar a Signe. Sus ojos recorrieron cada sombra, cada remolino en el agua, buscando el brillo de su cabello rubio o el reflejo de sus ojos grises. No halló nada. Solo huellas de caballos y ciervos, ninguna que reconociera como las del corcel de Signe. Caminó inquieto a lo largo de la orilla, pero pronto tuvo que admitir que no habían avanzado. ¿Dónde estaría Signe? Ella, que nunca había salido de Dun Maelgar ni sabía de caminos ni tempestades. La imagen de ella, maltratada por él, regresando al lado de su padre, le revolvía el estómago. ¿Habría preferido esa crueldad antes que su indiferencia? Se reprochó no haberle dado la vida que merecía, el amor y la paciencia que nunca supo ofrecer. Reconocía el fracaso de sus esperanzas. Escupió al suelo, expulsando el amargo sabor del desaliento, montó de nuevo y partió hacia la frontera con Kadach, decidido a encontrarla antes que regresara a Dun Maelgar. Al llegar a la fortaleza Kadach, entró junto a campesinos y pronto se vio rodeado por 3 soldados armados, firmes y desconfiados. Su alivio fue escuchar una voz familiar. Taran, llamó Kael, el hermano de Signe, pálido y preocupado lejos de su habitual rostro bronceado. ¿Estás bien? Estoy bien, aseguró Taran. Necesito hablar contigo a solas. Los soldados se retiraron y ambos se refugiaron en un rincón del castillo. El aroma de la cena se colaba, pero Taran no podía concentrarse. La última vez que se escapó de aquí fue a ver a la abuela, dijo Kael con voz tensa. Entonces Signe ha desaparecido. Taran bajó la mirada, incapaz de negar la verdad. He estado demasiado ocupado con los preparativos del invierno. No fui buen esposo. Sabía que lo nuestro no sería fácil, admitió con pesar. Tenía expectativas que no podía cumplir. La transición me pesó más de lo que merecía. El dolor se clavó hondo. Todo ha fracasado. Signe desapareció esta misma mañana. Le contó lo poco que sabía, con miedo a la ira de Kael. No tenía idea de dónde buscarla, aunque descartaba que hubiera vuelto a su padre. «Necesito tu ayuda», dijo humilde. Kael, agitado, preguntó con dureza. ¿El hombre que provocó todo eso está muerto? Taran asintió. Sí. Tomasan rastrea a sus cómplices. Aprendí la lección. Nunca más descuidaré su seguridad ni felicidad. Los ojos de Kael se clavaron en los suyos. Esto no es culpa tuya, sino de la guerra larga entre nuestros clanes y de quienes no aceptan la tregua. Aún creo que puedes ser un buen esposo para ella. Taran expresó su deseo de encontrarla y mostrarle la verdad, pero Kael advirtió. No volverá a la fortaleza. Quizá esté con su tío en un lugar lejano. El viaje sería largo y peligroso, pero Taran no dudó. Lord Stenvik vive en Bardeivik, Skeldaroy, informó Kael. Para llegar, debes tomar un barco en Bornes, cruzar el mar del norte a Melnarvik y luego ir a Vikarstrand. Taran comprendió que Signe quizá ya había pensado en ese camino, pero no se atrevió hasta que la desesperación la empujó. Mientras sus miradas se cruzaban, el peso de su falta de comprensión le aplastó el pecho. Así que la envié a la muerte. Voz interior de Taran cuando comprende que ella se ha ido. Creí que el deber bastaría. Que con dar mi nombre y techo le estaba dando todo. Pero el amor no se rinde con la espada ni se amarra con votos. Ella no huyó. Se eligió. Y yo que tanto hablaba de honor, olvidé que el primero es hacia uno mismo. ¿Y si el amor no es conquistar sino merecer? ¿Y si amar de verdad es aceptar que a veces uno llega tarde y debe partir para alcanzarla? Capítulo 40. Hija del hielo y del juramento. Signe bajó la capucha hasta la frente y puso un pie firme sobre la tabla que unía el muelle con el barco. La madera se movía con la marea y Olfauder, su caballo, retrocedió inquieto, mostrando el blanco de sus ojos.
Ella le posó la mano suavemente en el hocico, y tras un instante dio pasos largos, confiando en que él la seguiría. A su lado, Fenrir vigilaba, orejas erguidas, desconfiado ante los rudos hombres que los miraban desde la cubierta. De pronto Eiríkr apareció corriendo y le indicó: Olfauder debe quedarse bajo el castillo de proa, donde hay cuerdas gruesas formando un establo improvisado, señaló. Allí estará seguro. Signe se sorprendió al ver que el suelo estaba cubierto de heno fresco, no solo para su comodidad, sino también para alimento. Eiríkr sujetó las cuerdas con cuidado y elogió al caballo. Buen trabajo, Olfauder. Luego se volvió hacia Signe. Puedes quedarte en el camarote del capitán. No hay habitaciones para pasajeros, solo carga y algunos viajeros en esta ruta. Ella arqueó una ceja. ¿Le avisaste que soy mujer? Necesito privacidad. Eiríkr frunció el ceño y negó con la cabeza. Le dije que perteneces a un clan importante del norte, que no usarías el camarote, y que el capitán aceptaría dinero por dejarte quedarte ahí. Su tono intentaba sonar seguro. El viaje dura menos de medio día. Signe sonrió. Fenrir y yo nos quedaremos con Olfauder. El caballo nunca ha estado en alta mar. Eiríkr con un leve rubor admitió. Yo tampoco. Supongo que nos apoyaremos mutuamente. Un crujido de madera los interrumpió. Los hombres dejaron de mirarla y comenzaron a subir el puente levadizo para abordar. Un hombre de piel aceitunada se acercó, su voz fuerte y áspera, más apta para gritar órdenes en medio de una tormenta que para cortesías. Bienvenida a bordo, dijo. Signe bajó la cabeza, la sombra de la capucha cubriéndole el rostro y respondió con voz ronca. Le dio un codazo a Eiríkr, quien entendió el mensaje. Explicó al capitán. Tenemos allí muchos asuntos en mente, negocios que atender. El capitán robusto asintió. Cuidaremos bien el barco. Haremos lo posible para que el viaje sea cómodo. Con la vela cuadrada desplegada en el centro de la cubierta, el barco se separó del muelle. El viento comenzó a impulsarlo hacia el frío y vasto mar del norte. Pensamiento de Signe caminando hacia el norte. Me decían que era débil por sentir tanto. Pero ahora sé que el corazón que siente también recuerda, también guía. Y aunque tiemble avanzo. Mi miedo ya no me detiene, me enseña dónde no debo volver. Unas horas después de llegar a Melnarvik, el puerto bullía de gaviotas chillando hambrientas sobre los barcos atracados. Los hombres descargaban la carga preparando el regreso a Bornes. Signe y Eiríkr esperaban abordar otro barco hacia Vikarstrand, pero la espera se alargaba y pesaba. Eiríkr, agotado, se dejó caer junto a Signe. No pensé que tardaríamos tanto, murmuró frotándose la frente. Ella acarició a Fenrir sin apartar la mirada del muelle. No quiero separarme de ellos, dijo en voz baja. Olfauder y Fenrir son lo único que tengo. Cuando Eiríkr regresó después de negociar con los capitanes, Signe no pudo ocultar la frustración. ¿Y? Preguntó, alzando una ceja. Eiríkr apretó los dientes. Desconfían de la moneda que traes. Me costó casi todo convencer a uno. Pagué hasta la última moneda. Signe sonrió quitándole hierro. Una menos no nos arruinará. El brillo volvió a sus ojos y la arrogancia juvenil se coló en su voz. El barco es grande. El festín en casa de tu tío será digno de un laird. Nos van a cuidar bien. Signe sacó 2 monedas de plata y se las entregó. Para el festín. No te olvides de Fenrir. Eiríkr guardó las monedas en distintos bolsillos orgulloso y partió rápido. Antes de perderlo de vista, Signe le gritó. ¿Y consigue algo dulce? Mientras tanto, acariciaba a Fenrir preguntándose si conseguiría avena para Olfauder en la ciudad. Guiando a sus animales por calles adoquinadas y callejones angostos, encontró la ayuda de un comerciante que le indicó un establo cercano.
El capataz, ocupado, envió a un chico con avena y agua. Olfauder devoró el alimento con hambre y tras beber Signe volvió al muelle. Allí Eiríker ya la esperaba listo para continuar. Capítulo 41. Donde la tormenta llama a los nombres. Taran espoleó al caballo, urgido por una inquietud que no cesaba. La imagen de Signe marchándose sola a Bornes no lo dejaba en paz. Aunque Fenrir la acompañaba, el perro no bastaba para protegerla de los riesgos del camino. Había sido un error dejarla partir sin escolta, y lo sabía. Cabalgaba ahora sin hombres, habiendo dejado atrás a los Maelgar. El tiempo apremiaba. Tampoco aceptó la hospitalidad de Kael. Una noche bajo techo significaba demorarse, además de tener que dormir con los hombres, lejos del ala noble donde residía el conde. Kael no insistió. Incluso pareció aliviado al verlo marchar sin cenar, aunque se aseguró de que partiera con algo de avena y galletas. La noche se cerraba sobre él, húmeda y espesa. Maldijo en voz baja una y otra vez, como si las palabras pudieran aliviar el peso en el pecho. Había dejado el castillo en manos de su hermano Tomasan y de su tío Ruark. Sabía que resistirían el invierno. Pero sus pensamientos no estaban en Stranoch, sino en ella. Las palabras de Kael lo perseguían. Signe no fue querida por su padre, ni siquiera de niña. La abuela materna, mujer de linaje vikingo, la protegió un tiempo hasta que también murió. Desde entonces, Signe había quedado sola, expuesta a un desprecio frío, sistemático. Taran se detuvo, con la mirada fija en los guijarros del sendero como si pudiera leer en ellos alguna respuesta. Recordó la extraña conversación con Kael cuando mencionó la vista. Algunas mujeres vikingas nacían con la capacidad de percibir el aura de otros, emociones, intenciones, verdades escondidas. Signe, al parecer, era una de ellas. Pero su abuela había negado que hubiera heredado el don. Quizás para protegerla. Quizás para ocultarla. El conde Kadach no habría dudado en convertir ese talento en arma. Taran no entendía aún del todo esa parte de ella, pero comenzaba a percibir su hondura. Su herida. Había crecido bajo la mirada de un padre que solo valoraba lo que le daba poder. Se había casado con Yrsa Reginulfsdóttir por interés, por comercio y por vanidad. Cuando la belleza de su esposa no le trajo más gloria, la dejó de lado. Como si fuera un adorno estropeado. Taran sintió la punzada del reconocimiento. Su esposa había sido fuerte, sí. Capaz. Pero también había estado sola. Y él, con todo su torpe afecto, no supo cómo decírselo. ¿Cómo quedarse? El crujido de las ramas lo devolvió al presente. Sujetó con fuerza las riendas. Las nubes cubrían la luna, y un trueno desgarró el silencio del bosque. La lluvia empezó a caer fina y helada, calándole hasta los huesos. El invierno se acercaba. Pero no pensaba detenerse. Tenía que encontrarla. Capítulo 42. La sangre y el mar. Signe y Eiríker lograron embarcar en el Leidis justo antes de que zarpase rumbo a Vikarstrand. La tormenta se acercaba, y con ella el cierre inminente del paso marítimo por el invierno. No habría otra oportunidad. Eiríker apareció comiendo a dos carrillos, los dedos manchados de grasa y los ojos brillantes de triunfo. Arrastró a Signe hacia los muelles a toda prisa, agitando los brazos y dando órdenes entre bocados. «Vamos, milady», dijo con tono afectado, pasos cortos y porte digno. «Deja el caballo a mí. Y cúbrete, que el viento no tiene modales». Signe ocultó una sonrisa bajo la capucha. El muchacho inseguro de días atrás había desaparecido. En su lugar, caminaba un joven con ropa nueva y voz firme, que guiaba con soltura a través del caos del puerto. El viento azotaba con fuerza, levantando jirones de sal y agua. El muelle crujía bajo sus pies, las cuerdas chasqueaban como látigos y los marineros gritaban en una lengua áspera, imposible de seguir.
El Leidis, oscuro y angosto, parecía vivir y quejarse con cada ola. Olfauder, inquieto por el vaivén, resoplaba y golpeaba la madera con los cascos. Signe lo acarició con suavidad, murmurándole palabras en voz baja. Fenrir se recostó junto al caballo, como si su sola presencia bastara para calmarlo. Un marinero flaco, todo hueso y músculo, se acercó con paso seguro. Les señaló una anilla en la cubierta donde podían atar al animal. Si han olvidado algo ya es tarde, gruñó sin detenerse. Partimos en minutos. Un chico subía la pasarela tambaleándose cuando Olfauder se agitó de nuevo. Eiríker le oyó murmurar algo en nórdico, una sola palabra: tormenta. El animal se serenó al fin. Signe alzó una ceja pero no dijo nada. Lo interrogaría más tarde. El marinero regresó y se presentó escuetamente como Sverker. Informó que el capitán no estaría disponible, que cualquier asunto debía tratarse con él. Luego señaló al perro y al caballo con la barbilla. Que no estorben, advirtió antes de desaparecer entre cuerdas y barriles. Signe, aún temblando por el frío, preguntó si habría algún establo improvisado. Eiríker soltó una risa breve. Al capitán le da igual si Olfauder se cae al agua. Pero aceptó llevarnos. A los tres. Fue el único. Signe asintió. No había nada más que decir. La suerte les había sonreído apenas. Me alegra que hayamos superado la tormenta, dijo al fin en voz baja. Eiríker se giró con una sonrisa torcida, mientras el viento levantaba su capa como una vela. ¿Superado? Rió. Estamos por meternos en ella. La puerta del camarote se mantenía entreabierta, asegurada con una daga clavada en la bisagra. Por esa rendija, entraba el aire salado y cortante del mar, mejor que el encierro viciado del interior, un caldo espeso de humedad, sudor de marinero, comida rancia y el olor mojado de Fenrir y Olfauder acurrucados junto a la entrada. Signe se había rendido al mareo hacía rato. El movimiento incesante del barco parecía removerlo todo por dentro. Pero no pensaba echar a los animales. Ni el capitán ni Sverker se habían quejado, quizá demasiado acostumbrados a peores pestilencias. En la penumbra, la luna jugaba a esconderse entre nubes. Eiríker estaba sentado contra la pared, la cara blanquecina, los labios apretados. La luz azul apenas delineaba sus rasgos. ¿Y si nos hundimos?, murmuró, la voz apenas un hilo. Signe tragó saliva. El tambor en su pecho no cedía, y sentía la humedad helada recorrerle la espalda. Pero forzó una sonrisa y se inclinó hacia él. Pensé que querías ver cómo era una tormenta de verdad. Eiríker se encogió de hombros, avergonzado, y dejó escapar una risa breve. ¿Lo decía por fanfarronear? No pensé que sería así. Signe también rió, sin alegría pero con alivio. El sonido les trajo un respiro. Nadie lo piensa, dijo. Ni siquiera el capitán parece haberlo previsto. Fenrir gruñó bajo, y Olfauder resbaló intentando ajustar las patas. La madera crujía con cada embestida del mar, y afuera el viento aullaba como un animal salvaje. Creía que era más valiente, dijo Eiríker con voz baja. Signe lo miró un momento. Ser valiente no es lo mismo que no tener miedo. El silencio se extendió entre ellos, solo roto por los quejidos del barco. Luego Eiríker cerró los ojos y murmuró. Prometo no fanfarronear en la próxima tormenta. Ella esbozó una sonrisa. Solo si hay próxima. Y volvieron a callar, mecidos por un mar que no perdonaba ni al sueño ni al orgullo. Con cada golpe de ola, el amanecer parecía más lejano. O tal vez ya venía oculto en la furia. Capítulo 43. El silencio que nos divide. El alba tocaba las piedras de Dunamer con destellos de plata y rosa cuando Taran cruzó las puertas a lomos de Thorbrand. El centinela le lanzó apenas un saludo somnoliento.
Sin mediar palabra, entregó la rienda a un mozo y avanzó hacia el salón comunal, donde ya se servía el desayuno. Las mesas estaban ocupadas. El aroma del pan y la cerveza aguada llenaba el aire. Varias cabezas se volvieron. Inga fue la primera en levantarse. Se acercó corriendo, el rostro descompuesto. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hermana? Él la envolvió en un abrazo silencioso, besándole los rizos despeinados. Luego se sentó entre Isbel y Tomasan. Ruark alzó una ceja expectante. Una camarera se acercó, le sirvió una taza humeante y se retiró. Taran sostuvo la cerámica entre las manos, recuperando el aliento. No estaba en Dunmaelgar, dijo sin más. El murmullo se esparció por la sala, hasta que levantó una mano, imponiendo silencio. ¿Hablé con Kael? No sabe dónde está, pero cree que pudo refugiarse con la hermana de su madre. Las tensiones se aflojaron. Las espaldas se enderezaron, los hombros cayeron. ¿Dónde vive? Preguntó Inga firme. En Vikarstrand. La palabra quedó suspendida en el aire. Nadie habló por un instante. Necesito que Thorbrand descanse, añadió Taran. Luego partiré. ¿A Vikarstrand? Intervino Ruark. En esta época del año, los barcos no zarpan sin riesgo. Si está en camino, no llegará a las islas hasta que escampe. Y si ya llegó, dijo Taran, está sola. El tono seco bastó para cerrar la discusión. Nadie lo contradijo. Inga se sentó junto a él. Su voz era baja. ¿Por qué se fue tan lejos? ¿Qué clase de hombre la empujó a eso? Taran le tomó la mano, sin soltar la taza. Lord Kadach no buscaba una hija. Solo una herramienta. Su dote, sus tierras. Todo lo que pudiera exprimir. ¿Pero su abuela? La protegió, asintió. Y Signe decidió no prestarse al juego. Calló un momento. Había cosas que no pensaba compartir, lo que Signe percibía sin necesidad de palabras, esa capacidad suya para intuir lo que los demás callaban. ¿Lo vería ella también? ¿Vería su rabia antes que su amor? Bebió un sorbo sin encontrar calor en la taza. Capítulo 44. Amarte era traición. Fragmento de un canto olvidado, recogido en las islas del norte. Te amé donde el juramento calla. Tras los muros del deber sin sol. Tu nombre fue brasa en mi garganta. Mi lecho, frontera y dolor. Fui promesa de otro estandarte. Fui la paz firmada en traición. Pero mi alma cruzó la nieve. Por una sola rendición. No hay castigo más hondo que el anhelo. Ni traición más dulce que el amor. Entre clanes, fuego y piedra. Te elegí y me perdí sin perdón. La tormenta había cedido apenas una hora atrás, dejando en su estela un silencio denso, casi reverente. El Eidis avanzaba lento hacia el puerto de Vikarstrand, mientras el amanecer se desplegaba entre jirones de nubes en tonos oro y rosa. Desde la barandilla, Signe y Eiriker observaban la línea costera nevada acercarse, envuelta en una luz oblicua que hacía brillar los mástiles como si fueran ramas de árboles deshojados. Las gaviotas giraban sobre los muelles, escandalosas como si anunciaran su llegada. «Lo logramos», dijo Eiriker, los ojos brillantes. «Llegamos vivos». Signe le revolvió el cabello con afecto. «Y no vomitaste los pulmones. Eso también es un triunfo. ¿Crees que tu tío me dejará quedarme? Aprender a navegar con él, quizás. Si no lo convence tu entusiasmo, lo haré yo», prometió ella. Cuando el barco atracó, Signe ató los correajes de Olfauder y Fenrir. Esquivando a marineros con sogas y cargadores arrastrando sacos, descendió por la pasarela sin mirar atrás. Al cruzarse con Sverker bajó la vista, agradecida pero prudente. Mejor no dar razones para recordar su rostro. Una vez en tierra el frío era distinto, más denso, más limpio. Eiriker preguntó a un estibador por Lord Stenvik. Tras soltar una moneda,
El hombre señaló con la cabeza hacia un grupo de hombres cerca de unos toneles. Signe escudriñó los rostros hasta que lo vio. El alivio fue inmediato. «Tío». Asmund Stenvik alzó la vista, parpadeó incrédulo y luego avanzó con paso largo. La alzó en un abrazo que la hizo girar en el aire, riendo como si el tiempo no hubiera pasado. Fenrir ladraba emocionado, y Asmund lo apartó con un gesto áspero y familiar. «Por los dioses, muchacha, ¿qué haces en este rincón helado del mundo?» «Vine a verte». «A ti y a ti, Eiril», dijo Signe recuperando el aliento. «Y a traerte algo. O alguien». Se giró hacia Eiriker, que esperaba unos pasos atrás entre desconfiado y expectante. «Él me ayudó a escapar. Es listo y valiente aunque no lo parezca. Lo encontré cuando nadie más hubiera mirado 2 veces». Asmund lo estudió con la cautela de quien ha visto demasiados barcos naufragar. «¿Y sabe remar, al menos?» «Mejor que yo», replicó Signe con una sonrisa torcida. El viejo marino soltó una risa seca. «Pues ya es más que muchos a bordo de Ladies». Se volvió hacia un mozo y le indicó que avisara a Eiril. Luego, con un aire exageradamente galante, le ofreció el brazo a su sobrina. «¿Me haría el honor, señora?» Montaron. Signe al frente, Eiriker detrás y Asmund los guiando con su caballo castrado por las calles húmedas de Vikarstrand, bordeando casas de tejados nevados hasta llegar a una vivienda modesta, con muros de piedra y humo saliendo de la chimenea. Los recibió un perro tan grande como Fenrir, de pelaje oscuro y fauces tensas. Se plantó firme en la puerta gruñendo bajo. Olfauder se encogió. Fenrir se adelantó. «No», ordenó Signe con voz baja. El animal se detuvo, alerta. «Basta, Vargun», dijo Asmund al otro. «Es familia». Los 2 perros se observaron un largo instante, luego bajaron la cabeza al unísono con la aceptación ruda de los iguales. Asmund desmontó primero y tendió la mano a Signe. Al ayudarla, la miró de reojo con una media sonrisa. «¿Casi tan grande como su abuelo?» Ella no supo si hablaba de Fenrir o de sí misma. No preguntó. Lo abrazó en silencio. Capítulo 45. Tu nombre bajo la escarcha. La tarde se deshacía con rapidez, arrastrando una nevada fina que flotaba como ceniza helada sobre el paisaje. Taran, envuelto en su capa, espoleó a Thorbrand sin apurarlo. Sabía que no llegarían a Bornes antes del alba, pero aún podía alcanzar a Elsholm y su promesa de techo firme y fuego encendido. El caballo mantenía un trote firme, abriéndose paso entre charcos helados y lodo endurecido. Al llegar a un arroyo, Thorbrand se detuvo a beber. Taran desmontó con un quejido contenido, las piernas le pesaban, los músculos tensos por el viaje. «Basta, viejo amigo», murmuró, acariciándole el cuello húmedo. «No te enfríes por exceso de entusiasmo». Reanudaron la marcha bajo un cielo plomizo, y ya bien entrada la noche, las luces anaranjadas de The Silver Antler parpadearon entre la niebla. Desde el interior llegaban risas desordenadas, golpes de jarra, y el sonido inconfundible de una pelea que había terminado con 2 hombres cayendo al barro, riendo y escupiendo nieve. Taran se detuvo, la mano sobre la empuñadura del cuchillo. Durante un instante vaciló. No sabía si deseaba que Signe hubiera pasado por aquel sitio, o que jamás hubiera tenido que hacerlo. Un mozo de cuadra salió al encuentro, con las manos rojas por el frío y el andar apresurado de quien reconoce un buen cliente. ¿Alojamiento? Para él sí, respondió Taran desmontando. Y una pregunta. Sacó una moneda y la sostuvo entre los dedos. ¿Hace unas noches llegó aquí una joven? Morena, viajaba con un perro. El chico no tardó en asentir. La recuerdo. Vino sola, bien vestida pero sin séquito. Comió, durmió y partió al amanecer. Iba con prisa, pero parecía entera. El alivio llegó tan rápido que lo dejó sin palabras. Taran bajó la vista,
cerrando la mano alrededor de la moneda como si quisiera retener el calor de esa noticia. ¿Nadie la molestó? No en mi guardia, señor, dijo el muchacho con un dejo de orgullo. Taran asintió, le entregó la moneda y confió a Thorbrand su cuidado. Cruzó el patio cubierto de escarcha, el aliento volviéndose humo, los pasos resonando huecos en la piedra. Pensaba en el mar. En los tramos peligrosos que aún la separaban, Bornes-Melnarvik, el cruce hacia las Skeldaroy. El hielo en los mástiles, el viento hiriendo como cuchillas, la sombra de una tormenta siempre latente. Empujó la puerta de la taberna. El calor lo golpeó como una ola. Hombres ruidosos, una mujer cantando al fondo, el aroma a carne asada que le hizo crujir el estómago. Pero no era hambre lo que lo había traído hasta allí. Sin sacudirse la capa, caminó directo hacia la barra, buscando al posadero o a su esposa. Con suerte alguno recordaría algo más, una conversación, un destino mencionado al descuido. Cualquier rastro que lo acercara a ella. Taran cerró la puerta tras de sí y fue recibido por un calor denso, casi sofocante. El fuego de la gran chimenea lanzaba sombras danzantes sobre las paredes ahumadas, y el aire estaba cargado de leña quemada, sudor y grasa caliente. Velas escurrían cera sobre mesas atestadas. Voces alzadas, risas roncas y el sonido apagado de jarros golpeando madera llenaban la sala. Apenas se sentó, una camarera de curvas generosas se le acercó con familiaridad. Taran la despachó con una mirada indiferente y una orden simple: comida y cerveza. Ella se alejó, algo contrariada. Fue la esposa del posadero quien le llevó el plato. Su andar era firme, su rostro curtido por años de trabajo y trato con forasteros. Él la recibió con cortesía y una mirada que decía más que sus palabras. Le agradecería hablar con usted más tarde, dijo con tono calmo sin levantar demasiado la voz. ¿Busca conversación o respuestas?, replicó ella sin detenerse. La chica se ha ido con mala cara. Las respuestas solo que venga primero, respondió y luego tras una pausa. No quisiera disgustar a mi esposa. La mujer arqueó una ceja sonriendo apenas. Así que uno de los leales. Se ven pocos últimamente. Uno que llega tarde, quizá. Ella lo miró con más atención pero no insistió. Mientras retiraba los platos de una mesa vecina, le lanzó por encima del hombro una advertencia. El tiempo viene torcido. Si esta noche revienta, los barcos quedarán amarrados por días. Pero esta posada ha aguantado peores inviernos. Taran asintió con un murmullo. La tormenta era el menor de sus temores. Mientras comía, observó. Algunos parroquianos empezaban a cabecear sobre sus jarras. Otros murmuraban en grupos. En una esquina, un hombre encapuchado lo miraba sin disimulo. Uno más se le acercó y le habló al oído, pero el desconocido negó con un gesto brusco y se puso en pie. El movimiento dejó al descubierto un rostro marcado, el lado derecho deformado por antiguas heridas. Sus ojos se encontraron por un instante. Luego, el hombre desapareció entre cuerpos y humo. Taran no se movió. Solo apuró su cerveza. Al rato, la posadera regresó con una manta doblada bajo el brazo. No quedan habitaciones. Podrá dormir aquí como los otros. Pero vigile sus cosas. No todos los que roncan lo hacen con inocencia. Lo imagino, dijo tomando la manta sin reproche. Ella se quedó un instante más. Tal vez esperando algo. Estoy casado, dijo al fin. No hace mucho. Pero fui imprudente. Me dejé arrastrar por responsabilidades que creí urgentes. Y ella se fue. No había súplica en su voz. Solo un cansancio antiguo. ¿Nombre? Signe. Viajaba con un perro. Grande casi como un lobo. La mujer entrecerró los ojos, rebuscando entre los recuerdos. Sí. La recuerdo. 3 noches atrás. Comió poco, no hablaba mucho. El perro no se apartaba de ella. Se fue al amanecer.
Dijo que debía llegar al norte antes del cambio de luna. Taran bajó la vista, meditando en silencio. Va hacia las islas, dijo, más para sí que para ella. Entonces no podrá alcanzarla, respondió la posadera sin dramatismo. No en esta estación. Nadie cruza con esta tormenta encima. Si ya ha zarpado, tendrá que esperar. Se levantó, pero antes de irse le dirigió una última mirada. No todos vuelven en primavera, caballero. Pero algunos sí. Y se perdió entre las sombras, dejando a Taran solo con su manta, su silencio y la sombra cada vez más próxima del mar. Capítulo 46. Runas de ceniza. La casa se alzaba al final del sendero, con su techo cubierto de escarcha y humo escapando por la chimenea. En el umbral, una figura esperaba inmóvil, las manos húmedas aún del fregado, el rostro vuelto hacia ellos como si hubiese presentido la llegada. Signe no necesitó más que una mirada para reconocerla. Saltó del caballo sin esperar ayuda y corrió con la capa ondeando tras ella. El grito se le quedó en la garganta cuando se arrojó a los brazos de su tía. Yril la abrazó con torpeza primero, luego con fuerza creciente, como si intentara retener algo que hacía tiempo creía perdido. Cuando por fin se separaron, le apartó un mechón húmedo de la frente y la contempló largamente. «¿Te pareces tanto a ella?», murmuró. La llamó Irsasdotter, hija querida, con una solemnidad que hizo arder los ojos de Signe otra vez. Luego la envolvió con un brazo y la condujo hacia la casa. Fenrir se adelantó, olisqueando con inquietud. Eiriker y Asmund quedaron atrás, atareados con los caballos. Dentro la calidez era inmediata, casi íntima. El sol entraba sesgado por la ventana y encendía el polvo en el aire como si fuera polen de fuego. Yril la hizo sentarse cerca del hogar y puso en sus manos una jarra humeante de cerveza especiada. Ella misma se sentó frente a Signe, sin soltar aún del todo su expresión de asombro. «¿Qué te trae a Vikarstrand, Signe?», preguntó al fin con voz baja, como si temiera alterar algo frágil. Signe dudó. Miró el vapor que se alzaba de la jarra, envolvió la cerámica con ambas manos. El calor le devolvió un poco de firmeza. «Vine a verte», dijo. Yril inclinó la cabeza, inquisitiva. Signe sostuvo su mirada. Por un momento no hubo más palabras. Solo el leve chasquido del fuego y el crujido de Fenrir echándose a su lado. Entonces Signe continuó. Pero al nombrar a su padre, la atmósfera se crispó. Los labios de Yril se tensaron. La dulzura que aún quedaba en su expresión desapareció. Incluso el tono de su aura, siempre cálido en los recuerdos de Signe, se tiñó de rojo oscuro, hiriente. ¿Tu padre te dejó venir sola?, preguntó incrédula. Sabes que no es bienvenido en esta casa. Signe bajó la vista, buscando el coraje en las vetas de la madera bajo sus dedos. No lo sabe. No sabe dónde estoy. Y si lo supiera, lo único que le importaría es cómo afecta a su acuerdo con Taran Maelgar. Yril se echó hacia atrás lentamente, como si cada palabra hubiese sido un golpe. No dijo nada al principio. Solo la observó con una intensidad que no era juicio sino preocupación profunda. Finalmente suspiró y la voz se le quebró al romper el silencio. Tienes que contármelo todo, sobrina. No dejes nada fuera. Signe asintió. Luego, sin prisa, comenzó a hablar. La luz de la tarde se colaba en la cocina a través de los cristales gruesos, pintando el suelo con reflejos dorados y verdes, como si los árboles hubieran dejado caer allí sus sombras. Una criada pasó en silencio, dejando a Signe a solas con su tía. Fenrir en un rincón rumiaba un hueso con la calma de quien ya ha encontrado su lugar. ¿Crees que hiciste lo correcto, niña mía?, preguntó Yril sin apremio, su voz tan suave como el vapor que salía de la olla. Signe no respondió de inmediato. Le ardía la garganta por tanto hablar, la espalda por estar sentada tanto rato, el alma por todo lo que había vuelto a revivir.
Durante más de una hora había desgranado los hechos sin adornos, el matrimonio apresurado, las intrigas, las sospechas, el abandono. Lo que más dolía no eran los ataques, sino la sombra persistente de la duda. ¿Cómo podía seguir al lado de un hombre que, tras prometer respeto y protección, había regresado con la mujer a la que mantenía oculta? Aunque no podía culparlo directamente por el veneno, tampoco podía vivir preguntándose cada noche dónde estaba él y con quién. Apretó el pañuelo bordado que Iril le ofrecía. La tela, fina y antigua, olía a lavanda y a cosas que perduran. No creo que él haya estado detrás de todo, dijo finalmente con voz contenida. Pero no puedo quedarme en un hogar donde no sé si soy esposa o estorbo. Iril se acercó sin ruido y la abrazó desde atrás, envolviéndola como cuando era niña. Pobre niña. Tu padre siempre supo decepcionar. Y parece que no ha perdido el talento también tu esposo. Signe negó lentamente. No es él quien eligió. Taran solo firmó el contrato. Aún así nunca quiso forzarme. ¿Y aún así te falló?, dijo Iril sentándose a su lado con una mezcla de ternura y pesar. Como cuando tu padre intentó cortejar a tu madre. Era todo sonrisas y palabras dulces, hasta que se instaló el invierno en su alma. Signe alzó la mirada. ¿Así fue? Oh sí. Vino a Vikarstrand buscando madera para su barco y terminó quedándose por Yrsa. Nunca había visto a un hombre tan trastornado por una cabellera rubia. La sonrisa de Iril fue fugaz, casi triste. Pero hasta el amor más sincero se pudre si no se cuida. Signe apretó los labios. La imagen de su padre riendo, joven y encantador, chocaba con el recuerdo del hombre que había despreciado a su madre por nórdica y la había despreciado a ella por sangre compartida. ¿Le decía cosas terribles? Que ella ensuciaba el linaje Kadach. Y sin embargo, no podía apartarse de su lado. La adoraba, a su manera torpe y rota. Pero no supo amarla. Igual que tu marido. Signe bajó los ojos, la voz le salió quebrada. No fui suficiente para ninguno. Iril le tomó el brazo con firmeza, como si quisiera devolverle el peso propio. No es cuestión de suficiencia. Ellos fueron ciegos. Tú no necesitas su aprobación para existir. Eres fuerte, Signe. Siempre lo fuiste. Hasta de niña eras un vendaval. ¿Recuerdas cuando le lanzaste una piedra al hijo del panadero porque se burló de tu acento? Signe esbozó una sonrisa tímida. Iril la sostuvo con la suya más abierta. Quédate el tiempo que quieras. Aquí no hay contratos ni trampas. Y si alguno de esos hombres osa venir a buscarte, tendrá que vérselas conmigo. Gracias, tía. Haré lo que pueda para ser útil. Eres Irsasdotter, dijo Iril con naturalidad. En esta casa, eso basta. Ya encontrarás cómo ayudar cuando el cuerpo deje de temblar. Se levantó y comenzó a revolver las ollas. El aroma del guiso pronto llenó el aire con promesas de consuelo. Sirvió un cuenco para Signe, que lo recibió con gratitud, hasta que el olor le golpeó el estómago. Algo se revolvió dentro. Se cubrió la boca, pálida. Perdón, susurró poniéndose de pie a toda prisa. Y salió corriendo, dejando tras de sí el cuenco humeante, el crujido de la silla y la mirada preocupada de su tía. Capítulo 47. Entre la niebla y el destino. Asmund entró en la casa como un viento del norte, sacudiéndose la tormenta del cuerpo al colgar su capa empapada junto a la puerta. El cabello aún húmedo le caía sobre la frente, y sus botas dejaron huellas oscuras en las piedras del suelo. Saludó a Iril con un beso rápido, cálido pese al frío. ¿Y Signe? Descansa, respondió ella sin volverse mientras revolvía el guiso que humeaba en la olla de hierro. La tormenta fue más fuerte que su estómago. No toleró ni un bocado esta mañana. Asmund gruñó en tono comprensivo, se sentó a la mesa y se sirvió sin ceremonias. Iril lo acompañó poco después con su plato más modesto.
Comieron en silencio un momento. Solo el golpeteo de la lluvia contra los cristales y el chisporroteo del fuego llenaban el aire. ¿Dijo por qué vino sola? Preguntó Asmund finalmente con la boca aún medio llena. ¿Sin escolta, sin nadie? Irilda asintió, aunque sus ojos permanecieron fijos en el pan que rompía con lentitud. Porque su padre es el mismo idiota que fue con Yrsa. Y el marido que le impuso, aún peor. Asmund levantó la vista, dejando el pan a medio camino. No necesitaba más para entender. ¿La maltrató? La dejó sola, eso es lo que hizo. Con promesas huecas y otra mujer esperando cerca del castillo. No hace falta golpear para herir. Signe aguantó más de lo que cualquiera habría tolerado. Un silencio cargado se impuso. Asmund mascaba lentamente sus mandíbulas tensas. Irild le acarició la mejilla con naturalidad, alisándole un mechón de cabello pegado a la piel. «Te conozco, Asmund. No rompas otra cuchara». «Lo juro por los antiguos dioses, Irild, si lo tuviera enfrente le haría tragar los dientes». Ella suspiró, entre resignación y ternura. «¿A cuál? ¿Al padre o al esposo?» «A los dos», murmuró él con voz de acero. Irild dejó el pan y alzó la mirada. Su tono cambió, más grave. «No es solo el abandono. Alguien intentó matarla. 3 veces». Asmund frunció el ceño. «¿Qué?» Envenenaron sus gachas, soltaron serpientes en su lecho, y luego la atrajeron fuera del castillo para atacarla con cuchillo en mano. Asmund se quedó inmóvil. La cuchara colgaba en su puño como si pesara una arroba. Su respiración se volvió lenta, densa. ¿Está herida? No físicamente. Pero tiene los ojos de quien ha visto la muerte acercarse. Él dejó la cuchara con cuidado sobre la mesa, como si soltarla le costara. Luego dijo sin levantar la voz. Si uno solo de ellos pisa Vikarstrand no saldrá caminando. Irild asintió con la calma de quien ya lo había decidido mucho antes. ¿Por eso está aquí? Porque sabía que tú también lo entenderías. La lluvia seguía golpeando los cristales, pero dentro el hogar parecía repeler el frío con una calidez antigua, tejida de lealtades que no se compran ni se rompen. Capítulo 48. Donde cruzan los lobos. El viento le arrancaba trozos de aliento y los arrojaba al vacío. Taran avanzaba inclinado sobre la silla, encogido bajo el látigo del granizo. Thorbrand, con las orejas pegadas al cráneo, cabalgaba con esfuerzo, abriéndose paso entre ráfagas que aullaban como si la misma tierra quisiera expulsarlos. «Vamos, viejo amigo». «Bornes no puede estar lejos», murmuró Taran palmeando el cuello del animal. La nieve mezclada con aguanieve le pegaba la capa al cuerpo, y los dedos entumecidos apenas sentían las riendas. Pero no podía detenerse. Pensaba en Signe. Algo en su ausencia se había convertido en urgencia. El recuerdo de su charla con Tomasan volvió como un relámpago seco. Su voz había sido baja, grave, mató a 3. Sola. Torcan el gris entre ellos. Al principio Taran pensó que exageraba. Tomasan lo negó con una mirada. Yo no moví un dedo. También lo había hablado con Kael. Aunque indignado, no parecía sorprendido. Con el ceño torcido y los codos apoyados en la mesa, había dicho, nunca la defendieron. Así que la enseñamos a hacerlo. Dagas. Arco. Espada. Hasta la muerte si hacía falta. Taran recordaba cada arma en su cuerpo como si las hubiera colocado él mismo. Una en el cinturón, otra en la bota, una más trenzada en el cabello como adorno. Una sombra bajo la manga. La espada que colgaba de la silla. El arco cuidadosamente protegido. Sí. Sabía usarlas. Y ya lo había hecho. Un escalofrío lo recorrió y no era por el frío. ¿Cuánta sangre pesaba sobre esos dedos? Él siempre había dicho que quería una esposa capaz de defenderse.
¿Pero quería realmente a una que supiera matar? Luego la vio en su mente, con los ojos húmedos y la voz temblorosa, suplicándole que no golpeara a Kaelin. Había tenido el poder en sus manos, pero eligió algo más difícil. No era fría. Era fuego contenido. Thorbrand se desvió, buscando resguardo bajo una cornisa junto al río. Taran lo recondujo con firmeza. Había dejado de mirar el camino. Error. En noches como esa, nadie honesto estaba al aire libre. Y los que sí estaban no solían dudar. El viento rugía entre los árboles. Taran apretó las riendas y agachó la cabeza. No podía permitirse más distracciones. Signe estaba allá afuera, en alguna parte. Y el mundo no era más amable por estar cubierto de nieve. Capítulo 49. Juramento de hielo. La noche cayó sin aviso, empapando Bornes en sombra y aguacero. Taran, calado hasta los huesos, condujo a Thorbrand por las callejuelas desiertas del puerto, donde las linternas titilaban y el viento ululaba entre los aleros. Encontró refugio junto a la herrería, un edificio oscuro y silencioso, como si el temporal lo hubiese vaciado. Aseguró al caballo bajo el cobertizo, cruzó el patio enfangado y golpeó la puerta de la vivienda anexa. Tardó en abrirse. Un hombre ancho de hombros, barba gris y mirada astuta lo recibió con una ceja alzada. Al mencionar a una mujer joven, acompañada de un perro grande, Taran mostró una moneda de plata. El brillo fugaz en los ojos del herrero bastó. La había visto. Vendió un caballo. Urgente por el dinero, murmuró, rascándose la nuca. Llevaba prisa. El perro no me gustó nada. ¿Y cuánto pagaste?, preguntó Taran sin ocultar el tono. El herrero lo miró de reojo. Lo justo. Era una bestia cansada. Lo robaste por 4 monedas y lo sabes, espetó Taran. El otro levantó las manos, ofendido. No le puse el cuchillo al cuello. Quería plata, se la di. Si no me cree, venga. Vea lo que me llevé. Lo condujo hasta un cobertizo junto al taller. El calor de los cuerpos equinos empañaba el aire con un vaho espeso. Entre el heno húmedo, un caballo desvencijado alzó la cabeza, parpadeando con desgano. ¿Ese trasto? Taran lo examinó sin molestarse en acercarse más. Ese no es Olfauder. Ella dijo que sí. Me entregó ese y una yegua. Quería quitárselos de encima. ¿Y armas? El herrero asintió. Lo llevó a una mesa donde se apilaban piezas oxidadas y vainas raídas, más chatarra que arsenal. Taran las revisó con dedos lentos. Nada reconocible. Nada que gritara a Signe, salvo la forma en que todo parecía haber sido dejado atrás con urgencia. Como quien huye sin mirar atrás. Estaba por hablar cuando una voz resonó desde la entrada del establo. Quiero esa yegua. Ambos giraron. En el umbral, envuelta en un manto de viaje, un hombre lo observaba con la barbilla alzada y las manos vacías pero firmes. La tensión se crispó como un arco tenso. Taran no lo conocía, pero algo en su porte, la calma en la tormenta, la forma en que miraba directamente al herrero, le hizo llevarse una mano al costado casi por instinto. Capítulo 50. Amar al hombre que debía olvidar. Signe apenas probaba bocado. Ya no sentía náuseas, pero el hambre seguía ausente. Asmund se había marchado temprano con Eiriker, dejando tras de sí un beso en la frente y la promesa de no esperarlo. Yril se sentó a su lado, con ese modo suave que usaba para no inquietar. ¿Te duele algo? Signe negó con una sonrisa pálida. Solo estoy cansada. Al amanecer, el malestar no había cedido. Sudaba pese al frío y el estómago le daba vueltas. Yril la cuidó en silencio, envolviéndola con mantas, ofreciéndole pan, su infusión amarga y la cercanía serena de Fenrir que se tumbó junto a ella, vigilante.
Cuando volvió a abrir los ojos ya era casi mediodía. Se sentía distinta, liviana, lúcida, como si algo hubiera sido arrancado en sueños. Se vistió deprisa y salió a buscar a su tía. La encontró en la cocina, dando órdenes con la firmeza que recordaba de niña. Iril la miró sorprendida. «¿Ya te ves mejor?» «Me siento mejor», respondió Signe mordiendo un trozo de queso del mostrador. «¿Y Eiriker?» «Desayunó aquí. Asmund lo está considerando como aprendiz. Pero lo observa como halcón». Signe asintió, meditando. Sabía poco del chico, pero algo en él le despertaba una tibia simpatía. «¿Qué ocurre?», preguntó, al notar la sombra en el rostro de Iril. Su tía no respondió enseguida. Se quitó el delantal y la invitó a pasar a la sala, donde la luz entraba suave por los ventanales. Allí, entre estantes polvorientos y sillones antiguos, el tiempo parecía estirarse. Se sentaron juntas. La distancia de los años se hizo presente sin anunciarse. «5 inviernos desde que te dimos a Fenrir», murmuró Iril. «5 desde que no nos vemos». «Desde la muerte de madre», asintió Signe bajando la mirada. Hablaron de sus hermanos. Signe los mencionaba con una mezcla de afecto y melancolía. Raten el inflexible, Kael siempre atento, Maolan el pequeño. Reveló que Kael y un capitán del conde le habían enseñado a defenderse. Iril arqueó una ceja entre divertida y escéptica. ¿También son culpables del arsenal que escondes bajo la cama? Signe soltó una risa breve. Asintió con una pizca de culpa. No añadió lo demás. No aún. El silencio que siguió fue distinto. Más denso. ¿Qué ves en mí, Signe?, preguntó Iril sin preámbulos. Cuando me miras, ¿qué ves? Signe tragó saliva. No era una pregunta común. Ni fácil. Colores, dijo al fin. Fuego. Tu aura. Iril no se inmutó. La escuchaba como si ya lo supiera. ¿Lo ves desde cuándo? Desde niña. Mi abuela me enseñó a interpretarlas en secreto. ¿Y por qué nunca lo dijiste? Signe vaciló. El conde quería usarlo. Hacerme instrumento. Callar era la única defensa que tenía. Iril asintió lentamente. No parecía sorprendida. Siempre temí que fuera brujería, admitió. Pero sabía que en ti había algo más. Le ofreció la palma de su mano. Léeme. Signe la sostuvo con cuidado, como si leyera algo más allá de la piel. Hay rosa. Amor. Amarillo, mucha alegría. Verde como las curanderas. Pero también. Cayó. ¿También? Rojo. Como una niebla espesa. Estás enojada. Iril le sostuvo la mirada. ¿No contigo? Con el mundo. Por no haber estado allí cuando más me necesitabas. El nudo que Signe había guardado durante años se soltó de golpe. He matado, tía, confesó en un susurro quebrado. Vidas reales. No fue entrenamiento. No fue juego. Y a veces no siento remordimiento. ¿Qué clase de persona hace eso? Iril la rodeó con los brazos sin decir palabra. La sostuvo con la firmeza de quien no busca respuestas, solo presencia. La ira que ves es mía, sí. Pero no por lo que hiciste. Por lo que te obligaron a hacer. Te amo. Siempre te he amado, Signe. Eres la hija que siempre quise. La muchacha cerró los ojos. Algo dentro de ella, algo helado antiguo, comenzó a derretirse. Por primera vez en mucho tiempo dejó de defenderse. Y se permitió ser amada. Capítulo 51. El hilo de los desterrados. Signe bajó la mirada, luchando contra el temblor en las manos. No puedes decir que no estás enfadada conmigo. ¿Lo veo? El rojo. La niebla. Siempre ha estado ahí.
No, Signe, respondió Iril con voz serena. No es contigo. Es por ti. La muchacha negó, torpe. ¿Cómo no vas a estarlo? Tengo este don, escupió la palabra como si le quemara la lengua. Veo lo que nadie quiere mostrar. Me separa del resto. Como si llevara una marca invisible. Iril tomó sus manos con las suyas tibias firmes. Lo que ves no es una maldición. Es una forma de mirar. Pero también puede cegarte. Signe frunció el ceño. ¿Cómo cegarme? Si veo más que nadie. Justamente por eso. Iril la sostuvo con la mirada. Estás tan acostumbrada a los colores que olvidaste mirar lo esencial. No lo que llevan, sino lo que hacen. No lo que ocultan, sino lo que entregan. Signe tragó saliva. No sé cómo. Siempre he estado a la defensiva. Incluso cuando no hacía falta. Es más fácil ver a todos como amenaza que permitirles acercarse. ¿Y quién te enseñó eso? Signe no respondió. Sabía la respuesta, pero no quería decirla en voz alta. Iril se inclinó un poco más sin apremiarla. Cuando era joven, dijo, también creía que entender a las personas era cuestión de observarlas desde fuera. De protegerme antes de que pudieran herirme. Pero con el tiempo entendí que lo único que vale la pena se construye desde dentro. Signe parpadeó, confundida. ¿Desde dentro? Desde el corazón. No basta con ver colores, Signe. Hay que escuchar lo que no se dice. Mirar lo que no se muestra. Y para eso hay que bajar las armas. Signe entrecerró los ojos. ¿Y si me lastiman? Entonces lloras. Sanas. Y sigues. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Iril no intentaba convencerla, solo acompañarla. Eso lo entendió Signe en ese instante. No tenía que justificar quién era. Solo aprender a estar con lo que era. No sé si puedo, susurró. No necesitas poder hoy. Solo no cerrarte. Signe cerró los ojos. Sintió por primera vez en mucho tiempo que la herida podía respirar. No cerrarse aún, pero al menos dejar de supurar. Quizá, murmuró, este don no sea solo un peso. No lo es. No si aprendes a usarlo con compasión. Hacia los demás y hacia ti misma. Y sin más, Iril la abrazó. Largo, sin urgencia. Como si el tiempo pudiera empezar de nuevo. Capítulo 52. Una sombra de desconfianza. Un hombre emergió de las sombras del establo, con la luz invernal recortando su figura. Llevaba una mano apretada contra el costado, y cuando un rayo rasgó la penumbra, tarambió las cicatrices, profundas, torcidas, como si el tiempo las hubiera cincelado en su piel con rabia. El silencio se tensó. El desconocido avanzó un paso y habló con voz ronca. ¿Qué sabes de la mujer que trajo esa yegua? El herrero, que hasta entonces había permanecido agazapado en su nerviosismo, se frotó las manos con torpeza. No me la vendió, aclaró sin mirar a ninguno de los dos. La reconocí. No era suya. ¿Pertenece o pertenecía a otro? Pensé que era mejor quedármela. Puedo devolvértela si es tuya. Pero el forastero ni siquiera volvió la vista hacia el caballo. En cambio clavó los ojos en Taran. ¿La conoces? Taran sostuvo la mirada un instante, luego asintió. Se hizo un silencio áspero, solo roto por el crujido leve de la paja y el resoplido contenido de un animal al fondo del establo. 2 hombres escaparon de mi campamento, dijo el hombre. Uno cambió mi yegua por esa ruina. Cuando los alcancé estaban muertos. Y no por mi mano. Hizo una pausa. Luego añadió con un gesto vago hacia su costado. El perro me atacó por la espalda. El de la chica. Kadach, ¿no? Taran no respondió, pero su respiración se volvió más corta. Me sorprendiste, continuó el hombre con un deje de burla amarga. Si no, tú y ese animal estaríais donde ellos. Bajo los arbustos.
Taran dio un paso atrás, confundido. ¿Signe había estado con esos hombres? ¿Había luchado? ¿Estaba herida? Las imágenes se agolpaban sin orden. ¿Está bien?, preguntó por fin la voz tensa. El hombre sonrió de lado, sin calidez. ¿Te preocupa? ¡Qué nobleza! Escupió la palabra como si le supiera a hierro. Es una Kadach. Y una asesina, aunque honesta. A su modo. El herrero intervino con timidez, como para amortiguar el golpe. No parecía herida cuando llegó. Trajo los caballos, pagó lo justo. Tenía frío, eso sí. Pero firme. Taran asintió, aliviado en parte, aunque la tensión no se disipaba. Necesitaba entender. ¿Quién eres? ¿Por qué te importa si es una Kadach? El hombre tardó en responder. Cuando lo hizo, fue con una voz que parecía salir de alguna caverna vieja y abandonada dentro de él. Me llamo Jorun Dornach. Y he perdido más de lo que tú puedes imaginar por culpa de su linaje. Juré acabar con los Kadach antes de morir. La sombra que esas palabras dejaron no se disipó de inmediato. Taran las escuchó con el ceño fruncido, sin ceder terreno. Ella no es como los demás, dijo con calma. Dornach ladeó la cabeza casi con lástima. No. Es idéntica a su madre. Capítulo 53. 2 auras, un juramento. El sol de la tarde le acariciaba el rostro, pero Signe apenas lo sentía. Apoyada contra un muro de piedra, con los ojos cerrados, intentaba atrapar la calma que le había dejado su conversación con Yril. Duró poco. Las dudas regresaron como agua filtrándose entre las grietas. ¿Y si Yril tenía razón? ¿Y si había vivido tantos años confiando solo en su don, en los colores que veía, sin mirar a nadie de verdad? Pensó en Ailis, su vieja niñera, en Eoinan, el capitán que la había entrenado, en sus hermanos. Raten el mayor, moreno y fuerte como su padre, cargaba un aura imponente, mezcla de oro y hierro, pero también algo más oscuro, melancólico. ¿Cuánto de él quedaba intacto? ¿Y cuánto había cedido ante Lord Kadach? Suspiró. Recordar Dun Maelgar era morder una herida, una casa donde la perfección no era virtud sino deber. Su padre nunca alzaba la voz, pero su desaprobación era castigo suficiente. Críticas, órdenes cambiantes, gestos que anulaban. Y aún así, había resistido. Enseñó a Fenrir comandos en nórdico, desafiando la voluntad de su padre, honrando una sangre que él despreciaba. Pequeños actos. Insuficientes quizá. El único verdadero fue huir de aquel hombre que le había prometido libertad, y la habría convertido en otra sombra más. El enojo la sacudió como una ráfaga. No más mentiras. No más sumisión. Nunca sería una esposa marchita como su madre. Se agachó a acariciar a Fenrir. Su leal guardián. Su único amigo. Tal vez eso bastaba. Caminó hacia el lago. El sendero blando y húmedo la llevó hasta The Silver Antler, la torre antigua que se alzaba sobre el islote como un centinela de otro tiempo. Fenrir trotaban tras ella, atento a su silencio. Signe le murmuró palabras suaves. Él siempre escuchaba. Yril tenía razón, no había vergüenza en tener pocos amigos. Nadie se le acercaba en Dun Maelgar. Y ella tampoco los buscaba. Había aprendido a no esperar nada. El perro la hizo reír al tropezar entre los ponis. Su torpeza fue bálsamo. Pensó en Olfauder, su yegua, otra amiga leal. Secó una lágrima antes de que cayera. Se sentó en una roca contemplando The Silver Antler, el agua quieta, la luz que doraba las piedras. Entonces oyó una voz. Fenrir. ¿Esto va? Lig, gritó Iriker corriendo brazos en alto, completamente ignorado por el perro. Signe rió al verlo. No te obedece, dijo alzando una ceja. Sí lo hace. Solo que es testarudo, replicó él sin aliento. ¿Y tú desde cuándo hablas en nórdico?
Eiriker hinchó el pecho, orgulloso. Mornes enseña más de lo que parece. Podría darte clases. ¿A mí? Signe fingió escandalizarse. ¿Sabes cuántos años llevo usando esa lengua? ¿Y sabes tú cuántos yo llevo escapando de adultos pesados? Se miraron. Rieron. Parecían hermanos o algo parecido. Eiriker señaló el cielo. Las nubes se acumulaban, el viento traía sal y lluvia. Viene tormenta. Vamos, dijo ella poniéndose de pie. Caminaron juntos. Fenrir los flanqueaba, alerta. ¿Te quedarás con mi tío? Preguntó ella. Si me dejas, sí. Quiero ser carpintero de ribera. ¿Los barcos? Su voz se encendió. Huelen a sal y a madera. A mundo nuevo. Signe le revolvió el pelo sonriendo. Harás un buen trabajo. Y él sabrá enseñarte. Para Eiriker, el futuro era una promesa abierta. Para ella, una chispa de algo que no se atrevía a nombrar aún. Pero seguía viva. Y tal vez pensó eso ya era bastante. Capítulo 54. Una hija de dos linajes llamada por ninguno. El establo apestaba a polvo, heno rancio y resentimiento. La luz se filtraba a jirones por entre las rendijas del techo, suspendiendo motas doradas en el aire denso. Taran se detuvo en seco al oír un nombre que le geló la sangre. Signe, en la boca de Jorund Dornach unido al de Lord Kadach. Se giró despacio, los hombros tensos, los puños cerrados. ¿Qué dijiste? Jorund, medio encorvado junto a una de las yeguas, alzó la vista sin prisa. Su mirada tenía el filo del rencor antiguo. Dije que conozco a Kadach. Navegué con él hace 27 inviernos, cuando aún no era lord ni tenía el rostro de un cuervo. Fue entonces que conocí a Yrsa Thoralsdottir. Taran parpadeó. Hacía cálculos sin querer, Raten Kadach tendría ahora 25 años. La madre de Signe, murmuró. Una joya, dijo Jorund con la voz arrastrada. Brillante, salvaje, valiente. Y demasiado buena para un bastardo como él. Calló. Su expresión se volvió opaca. Taran percibió el dolor que aún supuraba bajo la rabia. Jorund no hablaba de política. Hablaba de amor perdido. ¿La quiso? Jorund soltó una risa seca como hierro raspando piedra. La amé. Pero ella eligió a Kadach. Por posición, por apellido, por estupidez. ¿Y sabes qué? Fue mejor que muriera. Vivir con ese hombre era pudrirse en vida. Taran sintió la náusea de un juicio injusto. Pensó en Signe, en su fuerza, en su herida. No merecía cargar con aquello. Si se parece a su madre, dijo, debe de ser una mujer extraordinaria. Jorund lo miró como si acabara de escupirle. Sí, claro, como un espíritu del agua, hermosa, escurridiza, sin lealtad. Los ojos de la madre, quizá. El resto ya veremos. No hablé de ella así, le advirtió Taran sin alzar la voz. Jorund ignoró el aviso. A Yrsa la perdí. Pero a Kadach, a ese lo recuerdo. Nos prometió tierras, barcos, comercio. Nos usó. Cuando el trato fracasó, nos abandonó a la ruina. Luego vinieron sus hombres con antorchas. Mi casa ardiendo. Mi brazo alzaba el muñón envuelto en trapo como una bandera ensangrentada. Y mi clan reducido a ratas y bandidos. El silencio cayó un instante. Solo los cascos de un potro resonaban en el fondo. Si alguna vez me cruzo con la hija de Kadach, susurró Jorund con una voz que ya no era humana, no esperes clemencia. Taran dio un paso. No desenvainó, pero su mirada bastaba. Vuelva a nombrarla así y juro que le quito la otra mano. Ella no es su enemiga, sino su padre. ¿Ella no? Jorund escupió al suelo. ¿Y cuántos hombres lleva muertos esa niñita? Porque dicen que es tan letal como bonita. Y eso, amigo, es un cóctel de víbora. La sangre golpeó en las sienes de Taran.
Le ardía la garganta. Pero no gritó. No embistió. Solo dejó caer las palabras pesadas como una sentencia. Es mi esposa. Jorún parpadeó. Por un segundo pareció desarmado. El establo quedó en silencio. Solo el rechinar de una soga al viento llenaba el espacio entre los dos hombres. Taran no esperó respuesta. Dio media vuelta, el corazón latiendo con una mezcla brutal de furia y certeza. Había dicho la verdad. Por fin. La niebla marina cubría Vikarstrand con su aliento blanco espeso envolviendo las casas, los barcos, incluso los pensamientos. Desde el alero de la posada, Taran contemplaba el cielo encapotado, cargado de nieve, mientras la humedad le calaba hasta los huesos. Aquel silencio de Signe era una espina clavada. ¿Había llegado? ¿Había siquiera salido de Bornes? Un barco recién llegado de Melnarvik flotaba difuso en la distancia. El capitán confirmó haber visto al perro que describía, un animal imponente con un niño y un hombre, pero ninguna mujer. Taran frunció el ceño. ¿Fenris Insigne? Imposible. Ese perro la habría seguido al infierno. A nadie más. La inquietud se volvió un zumbido constante. ¿Y si estaba muerta en algún sendero, sepultada bajo rocas, devorada por el mar? ¿Y si su confianza en ella había sido de algún modo su sentencia? Un pensamiento lo sacudió, el disfraz. Signe, decidida a escapar sin obstáculos, podía haberse hecho pasar por un muchacho. El mar no ofrecía hospitalidad a las mujeres solas. Y menos aún si eran jóvenes, hermosas. Pensó en la superstición que dictaba que solo desnudas traían suerte a bordo, y escupió el recuerdo con fastidio. Quizá había partido días atrás bajo otro nombre, otro rostro. Tal vez alguien le pagó el pasaje, algún aliado en la sombra. Él, mientras tanto, atrapado por el clima, maldecía su pasividad. Al menos, se dijo, Jorún Dornach no podría seguirla. Su odio lo encadenaba a otras venganzas. Taran comprendía ese rencor, lo conocía, incluso lo compartía en parte. Pero si se desataba una guerra, el fuego alcanzaría a Dunamer. Su hermana Inga. Isbel. Nadie saldría ileso. Se obligó a entrar. El frío no lo vencía, lo hacía la culpa. Seguir plantado ahí solo le daba más espacio a los reproches. Había cometido errores. Había vivido demasiado tiempo sin consecuencias, protegido por la sombra de un hermano menor, celebrando su humor sencillo, su libertad de segundo hijo. Pero eso se había terminado. Ahora tenía un apellido que sostener, una mujer que comprender, y un fuego entre los dos que no podía ignorar. Se apoyó contra una viga y cerró los ojos. El tiempo de los juegos había acabado. El de la responsabilidad apenas comenzaba. Capítulo 55. El último vínculo del norte. Los vientos del mar rugían con fiereza, sacudiendo la casa hasta hacer crujir los muros. Signe tiritaba a pesar del abrigo, los dientes castañeando con el pulso helado del invierno. Se mantenía resguardada, atrapada más por la inquietud que por la tormenta. Pensó en ir a ver a Olfauder, pero la ventisca cerraba los caminos y su tío Asmund insistía en que el establo, caldeado por el aliento de los animales, bastaba para mantenerla a salvo. La casa, cálida y acogedora para otros, le resultaba ajena. El abrigo doméstico no lograba apaciguarla. Había prometido ayudar, pero las criadas la apartaban con sonrisas tensas, y los días comenzaban a pesar. Incapaz de quedarse quieta, caminaba por los pasillos como un espectro, buscando algo que no sabía nombrar. Una tarde sola se detuvo en la penumbra. Llevó una mano temblorosa al vientre. No era el frío lo que la estremecía. Las náuseas eran persistentes matutinas. No pensaba en veneno. No era fiebre. Era otra cosa. Al anochecer, su apetito se volvía implacable. Robaba pan, nueces, fruta de la cocina, esquivando incluso la mirada aguda de Iril. El cuerpo reclamaba más de lo habitual,
como si se preparara para un esfuerzo invisible. Y Signe, cada vez más atenta a los susurros que dejaban de apagarse cuando entraba en una habitación, reconocía las miradas. Las conocía bien. Las había visto antes en otros rostros dirigidas a otras mujeres. Buscando abrigo, arrastró un sillón hacia la chimenea y se envolvió en una manta gruesa. El fuego le ofreció un respiro, y por un instante el silencio pareció amable. Sintió el calor, el temblor bajo la piel y ya no pudo negarlo. Estaba embarazada. No lo pensó, lo supo. Como se saben las mareas o los cambios del viento. Sin confirmaciones. Solo certeza. Se quedó quieta, abrazada por la suavidad y el vértigo. Pensó en Taran. En lo que ese hijo podía significar. ¿Sería suficiente para atarlo a ella? ¿Para separarlo de Kaelin, la mujer que había instalado cerca al alcance de su deseo? El pensamiento la hirió con filo limpio. No por celos. Por dignidad. Por no querer repetir el destino de su madre, desdibujada entre silencios, agotada en la espera. Y sin embargo, en medio del miedo hubo ternura. La presencia en su vientre no era castigo ni obstáculo. Era vida. Algo suyo. Algo de Taran. Un lazo que aún no era cadena, pero podía ser promesa. Se preguntó entonces con el alma desnuda. ¿Y si Taran dejara a Kaelin? ¿Si eligiera quedarse? No tenía respuestas. Solo el latido creciente de una certeza nueva, su vida ya no era solo suya. Tras 3 días de tormenta implacable, el sol reapareció con una claridad casi irreal, deslizándose sobre las islas como una promesa discreta. En casa de los Stenvik, la inquietud de Signe empezaba a disiparse junto con las náuseas que la habían perseguido durante la última semana. Al sentir por fin el cuerpo liviano, abrió la puerta con ímpetu y salió a la nieve, seguida por Fenry, que brincaba entre los montículos blancos lanzando destellos en el aire helado. El viento era frío, pero la luz le rozaba el rostro como una caricia. Se sintió alegre, casi niña otra vez. «Mira ese cielo», exclamó sin contenerse. Desde el umbral, Irild le sonrió con la tranquilidad de quien ha visto muchas estaciones. «No te acostumbres. No será frecuente». Signe rió. El sonido era fresco, inesperado. «Hoy comeré como un lobo», bromeó, abrazándose el vientre sin pensarlo. Irild la observó un segundo, solo uno, antes de acercarse con una lentitud deliberada. No dijo nada. No hizo falta. El silencio bastó. Signe bajó la vista. Sus labios se curvaron con una mezcla de risa y miedo. «Ya lo sabes, ¿verdad?» «Lo imaginaba», respondió Irild, envolviéndola con un brazo cálido. «Pero no tenía derecho a preguntarlo antes de que tú lo dijeras». Signe inspiró hondo. Las palabras venían despacio, como si salieran desde un lugar que aún dolía. «No sé qué hacer». «Sí lo sabes. Solo tienes miedo de oírlo». Siguieron caminando despacio, dejando que el sendero neblinoso marcara el ritmo. Fenry se adelantaba y regresaba, cubierto de nieve, como si cuidara de ellas. «¿Crees que debería decirle a Taran?», preguntó Signe al cabo. «¿Quieres que lo sepa?» «No lo sé», respondió tras una pausa. «A veces creo que sí. Otras tengo miedo. Prometió amarme, protegerme. Y falló. No quiero que también falle con nuestro hijo». Irild asintió sin hablar. Signe continuó. «Pero no todo fue su culpa. Yo tampoco supe confiar. Ni escuchar. Tal vez nunca aprendí cómo se construye algo de verdad. Solo conocí el matrimonio de mis padres y fue un silencio largo». Se detuvieron al borde de un promontorio blanco, donde el sol apenas conseguía calentarles el rostro. «¿Cómo saber si alguien ha cambiado?», murmuró Signe. «¿Cómo se distingue en la voz, en los gestos?». Irild le tomó la mano. «Mírame». Signe obedeció. «¿Qué ves?». «Veo que me quieres». «Entonces confía en eso».
A veces es lo único verdadero. Irild apretó suavemente su mano. Cuando tu madre se alejó de mí, no supe cómo ayudarla. Y todavía me duele. No permitiré que eso vuelva a pasar. La voz de Irild no temblaba, pero en sus ojos había una tristeza antigua. Lo que me cuentes lo guardaré, añadió. Como Fenrir guarda tus pasos. Y pase lo que pase, te querré igual. Signe no respondió enseguida. Observó al perro rodar en la nieve ajeno a todo, y alzó la mirada al cielo limpio. Sintió que algo en su interior, algo que llevaba tiempo cerrándose, comenzaba a abrirse. No estaba sola.